Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Pueden también es envío solo para clientes de Correval de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Vemos que pasó el día jueves, un día bastante fuerte para los mercados, sobre todo el local. En cuanto a acciones internacionales cerraron con ganancias, no obstante retrocedieron desde los máximos de la jornada en medio de presencia de vendedores. Recordemos que los vendedores están luchando por tomar el control, pese a que los fundamentales continúan siendo relativamente sólidos para los Estados Unidos, con buena generación de empleo, con inflación controlada, pero pues después del rally de las últimas semanas los vendedores están luchando por ese movimiento de corrección. Han apoyado sobre todo en lo que ha sido la fortaleza del dólar y el impacto que tendría sobre las utilidades de las multinacionales, así como una posibilidad de ascenso de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para los próximos meses. En términos de acciones locales, se mantienen bajo presión bajista en medio de nuevo descenso en precio del petróleo. Las petroleras intentaron rebotar, no obstante, el petróleo continuó con la presión bajista rompiendo los $60 por barril ante la fortaleza del dólar. Ya lo vamos a revisar, ya aprovechemos que digamos que la coyuntura está bajo esa presencia bajista para tener el espacio comité y revisar algunos temas adicionales que servirá tanto para inversión actual como para futuro. Así que básicamente continuamos en medio de una presión bajista por la caída del precio del petróleo y la fortaleza del dólar. En el día de ayer las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos bajan de 297.000 a 294.000. Continúan entonces por debajo de los 300, mostrando que Estados Unidos viene con un buen ritmo de crecimiento. Lo mismo las ventas al por menor, que fue uno de los mejores registros de 2007, con crecimiento de 0,7% en noviembre, superando el estimado de 0,4%. Sin vehículos y combustibles crecieron 0,6%. Este crecimiento le dio mucha fuerza al dólar y estuvo ganando terreno, sobre todo frente al euro, y recordemos la correlación inversa entre el dólar y los commodities. Eso generó entonces la ruptura de los $60 por barril en el día de ayer. No obstante, precios de importación y exportación en Estados Unidos en noviembre cayeron unos 5 y 1%. Esto está haciendo que generen la perspectiva de importar menos inflación. Lo estamos viendo con el IPP, que salió a las 8.30. El IPP estuvo ligeramente por debajo de lo esperado. Eso le está restando algo de fuerza al dólar. El euro está tratando de avanzar hacia los 1.24,50 en este momento. Así que digamos que por ahora, si bien hay crecimiento, no hay un escenario de inflación fuerte que obligue a un ascenso muy rápido en tasa de interés. Hasta de pronto el ascenso en tasa de interés es relativamente lento para los Estados Unidos. Por ahora, 44% de probabilidad para la decisión de abril. La próxima semana, el miércoles, tendremos la decisión de tasas, donde tendremos más pistas sobre qué piensa la Reserva Federal sobre este crecimiento económico. Ya no hablemos tanto de recuperación en Estados Unidos, sino de crecimiento de la economía de los Estados Unidos y el panorama de inflación, cuándo podría ser ese ascenso en tasa de interés. El nivel de riesgo estuvo subiendo. Recordemos que estar por encima de los 16 que el mercado quiere presentar corrección, está buscando alguna razón para generar caídas en los índices de los Estados Unidos. También está en el mismo escenario en Europa, que pese a que ha mejorado buenos datos, la ausencia de estímulo monetario les dio pie a los vendedores para colocar un poco el pie para colocar el acelerador en términos de ventas. No obstante, los datos económicos no han cambiado, simplemente son movimientos más que obedecen a flujos, a técnicos que a fundamentales. Recordemos que en el corto plazo los movimientos son más de técnicos que de fundamentales, que se expresan mucho más en el mediano y largo plazo. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región presentaron un comportamiento mixto en medio de desaceleración en China y expectativas por estímulo monetario en este país. La caída no fue tan fuerte en China, pero sí mantiene el petróleo bajo presión, que tocó los 58.90 hace unos minutos. Está tratando de recuperar terreno en los 59.03 después de la debilidad un poco del dólar. Pero, pues, de todos modos, la producción industrial en China se desaceleró más de lo esperado. Pasó de 7,7% a 7,2%. Esperaba el mercado un 7,6%. Esto generó temores, pero a la vez abre la puerta para mayor estímulo monetario, porque digamos que en cierto modo esta noticia negativa fue mitigada por los nuevos créditos en China, que en noviembre repuntaron de 548.000 millones a 853.000 millones de yuanes, superando ampliamente la expectativa. O sea que el crédito ha vuelto a fluir a China, y si el crédito vuelve a fluir, pues posiblemente a futuro la desaceleración se mitigue un poco y las ventas al por menor continúan con buen ritmo. Se aceleran en noviembre de 11.5 a 11.7. Así que fueron datos mixtos, por eso no hubo caídas tan fuertes en el mercado asiático, pese a la caída de la desaceleración más fuerte de la industria, porque los créditos están empezando a fluir y da pie con la inflación baja que recibimos en jornadas anteriores, información de China,
pues básicamente da pie para el estímulo. Así que Asia terminó con algo de comportamiento mixto. Y en cuanto a Europa inicia el día con caídas, se mantiene el nerviosismo de los inversionistas que siguen esperando estímulo monetario. La producción industrial de la zona euro crece 0,1% en octubre, el mercado esperaba crecimiento del 0,2%. No obstante, lo que estamos viviendo en Europa puede ser simplemente una corrección técnica a espera de mayores datos económicos, que no tuvimos muchos durante la semana, para ver si la economía en verdad se está recuperando o no. Y mientras hablamos, el euro avanza a 1,2452. El petróleo no logra por ahora mantenerse sobre los $59 por barril. Colombia con noticias, hoy reunión de Junta Directiva de Ecopetrol, ya se conoció el comunicado de Ecopetrol, entonces inician el proceso para reemplazar al presidente. No obstante, este tipo de compañías no es tanto de presidencia o de una cabeza, sino depende sobre todo del precio del petróleo. Así que, si bien puede generar algo de volatilidad esta noticia, pues digamos, el punto clave sigue siendo el precio del petróleo, que de hecho la salida del presidente, que no sé si el mercado lo tome como algo negativo, igual tenemos un precio más bajo, así que la presión sigue siendo bajista. Ya revisaremos en petroleras, como siempre, las resistencias de corto plazo, que por ahora es lo único que nos permite decir cuándo ya se puede dar ese rebote técnico en petroleras, y lo mismo para el resto de acciones. Grupo Aval realizará asamblea extraordinaria de accionistas el 17 de diciembre, busca comprar al Banco de Occidente acciones de Corficol, y Organización Terpel emitirá bonos por hasta 700.000 millones. También tuvimos la información del sistema financiero a octubre, corte a octubre. Algo importante, veníamos hablando que vamos a estar muy atentos todos los meses a lo que es el comportamiento de la mora. Recordemos que la tasa de crecimiento de la mora es positiva desde 2012-2013, por eso digamos que Bancolombia ha permanecido con un comportamiento lateral desde el 2012. Simplemente hemos tenido crecimiento en la tasa de mora y se ha mitigado un poco el ritmo de crecimiento de colocación de cartera. Se destaca un aumento significativo en la tasa de crecimiento del crédito hipotecario. Estamos ya llegando a niveles de 2008-2009, con una desaceleración también en la colocación de carteras. Esto va de cartera hipotecaria, esto va muy en línea con lo que hablábamos del Banco de la República, mostrando un menor crecimiento en los precios de la vivienda. Así que estamos ante un panorama de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la vivienda, con algo de aplanamiento de precios como escenario probable en el corto plazo. La mora continúa entonces creciendo en el sistema financiero. A las 8:30 fue publicado el IPP de los Estados Unidos. En noviembre cae 0,2% frente a una caída esperada del 0,1%. El núcleo no varió, variación en 0. El 12 meses entonces disminuye de 1,5 a 1,4. El núcleo sube a 1,5%. Se mantiene entonces por debajo del 2%. Por ahora no hay presiones inflacionarias. Vamos a ver si el mercado toma esta información como debilidad del dólar. Es el escenario más probable para el IPP. A las 9:55 tendremos sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Para la próxima semana, la producción industrial, la decisión de tasas de IPC de Estados Unidos serán las noticias más importantes. Producción industrial, decisión de tasas el miércoles e IPC. Recordemos que con base en estas señales sabremos si tendremos mayor presión bajista o no sobre el petróleo con base en la correlación con el dólar. Así que hablemos un poco antes de pasar al panorama general y a lo que son los técnicos. Lo que ustedes ven acá es una gráfica que ustedes, pues, donde relacionamos el precio del petróleo en las velas. Esta es la caída del precio del petróleo que acumula desde el periodo inicial se tomó como referencia el inicio del 2010, una caída del 23%, mientras que el DXY, este es el dólar index, el índice del dólar frente a 6 principales monedas, con un ascenso del 12,85. No se aprecia muy bien, así que vamos a cambiar la escala del DXY. Voy a colocarlo en otra escala, lo voy a separar para que se vea mucho mejor la relación de cuando el dólar sube, el petróleo desciende. Vamos a irnos un poco más al pasado. Listo. Este es el dólar. Recordemos, en este caso se debilita el dólar con fuerza antes de la crisis de 2008, y ahí es cuando el petróleo llegó hasta los $140 por barril. Hay descenso en la cotización del crudo y el dólar tuvo un repunte. Para esta época alcanzamos los 2.600 pesos por dólar. Para esta época, a inicios de 2009, cuando el petróleo se desplomó con fuerza. Hoy en día lo que estamos viendo es el mismo escenario. Estamos teniendo caída en el precio del petróleo y aumento en el valor del dólar. Así que importante, estamos teniendo aumento en el valor del dólar. Básicamente está jalonando los precios del petróleo a la baja. El dólar continúa registrando ganancias, pues básicamente tendríamos precios más bajos en términos de petróleo. Por eso es que hablan del famoso 40.
Entonces, en términos de la relación inversa, se mantiene ese punto. Por eso es tan importante que la Reserva Federal no dé señales de pronto en su tasa de interés, que la fortaleza del dólar podría continuar impactando la cotización de los mercados. Y veamos algo de información que ustedes también pueden consultar en Internet. Esta es la Agencia de Información de Energía, Administración de Información de Energía. Así que aquí podemos en esta página encontrar información de la producción. Aquí está la producción de Estados Unidos, que tanto se ha hablado de ese tema, incrementando de 5 millones de barriles a 7.44 millones de barriles a 2013. Y vamos a descargar algunos datos. Aquí tenemos petróleo, consumo mensual. Vamos a descargar los datos de consumo mensual. Lo vamos a descargar a una tabla de Excel y vamos a ver qué está pasando con el consumo de Europa y en términos generales de la OSD. Bueno, habilitar edición. Y vamos a revisar acá rápidamente qué está pasando con el consumo. Tenemos cifras de consumo hasta julio de 2014. Nos provee esta página de internet, es gratuita. Eso es importante. Acá tenemos entonces la gráfica. Y lo que se está viendo en términos de consumo, el consumo está volviendo a repuntar, sobre todo porque Europa está mejorando. Entonces, hay ciertas señales de que la demanda viene con algo de solidez. No obstante, lo que sigue afectando es el tema de la fortaleza del dólar, por eso hay que estar muy atentos. Y revisemos cómo era la demanda de petróleo antes de 2007, donde Europa consumía 16 a 15 millones de barriles mensuales. El consumo total de los OECD estaba cerca de los 50 a 51 millones de barriles. Hoy en día estamos con 14, falta 1 millón de barriles en Europa, de hecho se ha recuperado desde 13, y en total estamos 4 millones de barriles por debajo de lo que era el consumo de 2006-2007, que eran 49-50 millones. Ahí es donde está el componente de demanda que falta. También podemos ver la producción mensual de estos países, nos faltaría China. Y si nos vamos al 2006, la producción de estos países, lo bueno es que podemos ver país por país, incluso está Colombia. Para 2006 era de 15 millones de barriles, hoy en día estamos en 21 millones de barriles. Claramente han incrementado su nivel de producción. Así que son algunas fuentes de información que pueden ustedes consultar y hacerles seguimiento. Recordemos entonces la relación inversa entre el dólar y la cotización del crudo, que sigue siendo el punto más importante. Y mientras mostramos esto, el precio del petróleo desciende a 58.64. Bueno, así que en términos generales los mercados internacionales se encuentran en medio de una lucha entre compradores y vendedores. Estos últimos luchan por el control del mercado, quieren hacer corregir el mercado y están encontrando en la fortaleza del dólar esa razón para hacerlo. Entonces estamos bajo presión bajista en los mercados internacionales. Y mercado local podría continuar bajo presión en medio de desaceleración china, expectativa por reforma tributaria, cambio de presidente en Ecopetrol y petroleras seguirían atentos al precio del petróleo que está descendiendo, así que cerraremos la semana con algo de presión bajista. No obstante, pues seguiremos atentos a las resistencias de corto plazo y a la presencia de compradores en el intradía. Aquí me preguntan que si puedo mostrar la producción de Venezuela. Claro, aquí está Venezuela. Venezuela con 2.700.000 barriles. Esto era en enero de 2006. 2.700.000. Hoy en día está por el orden de los 2.489.000. Él no ha dado un paso de mejora, antes está disminuyendo en términos de producción. Ahí pueden consultar entonces cualquier país. Ya se les enviaremos los links a través de nuestro Twitter, @correvaletr. Bueno, pasemos a las gráficas, un poquito de análisis fundamental que les pueda ayudar y para tenerlo en cuenta también de fuentes gratuitas. Vamos entonces con el índice Dow Jones. Tenemos el 17.800 como la zona de resistencia importante. Se ha definido durante toda la semana. Ayer se acercó y los vendedores aparecieron. Recordemos que los vendedores quieren tomar el control del mercado y pueden hacer corregir el índice hasta el 17.200 o 17.000. Por ahora, mientras esté por debajo del 17.800, la presión es bajista para el mercado. Solo superando los 17.800 volveríamos a sesgo alcista hacia 18.400. Ese 8 me enreda. 17.800 el punto clave. Presión bajista para los mercados internacionales. El IPSA fuerte desplome en línea con fundamentales. 3.890, 880 como la zona de resistencia. Mientras no pase ese nivel, la presión bajista podría continuar para este activo. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no ha podido pasar los 15.000, solo superando los 15.000. Podríamos ver a 15.400, 15.600. Mientras esté por debajo de los 15, podemos volver a 14.500 y 14.000, continuar con el sesgo bajista.
En el dólar aparecieron vendedores con fuerza en el día de ayer. Vamos a estar muy atentos, posible correlación con el euro después del IPP más débil de lo que el mercado esperaba. Vamos a ver si el mercado logra pensar, oigan, de pronto no nos suben tan rápido las tasas de interés con ese IPC tan bajo, IPP, que daría pie para un IPC más bajo. Recuerden que la caída en precios de petróleo ayuda a que la inflación se mitigue, con un precio de gasolina mucho más bajo en los Estados Unidos y con precios de importación también que fueron negativos. Por ahora, entonces, atentos al euro nos podría dar pistas sobre este panorama. Atentos al 2370, me quedó un poco baja la línea, 2370 es el punto clave. Si se rompen 2370, 380, se podría dar una corrección hacia los 320, 280 en el dólar. 2380, 370 el escenario para corrección. Ya hay vendedores que están aprovechando los ascensos. Recuerden también que tarde o temprano el Banco de la República, también para controlar la inflación, puede salir a vender todos los dólares que ha comprado hace muchos años en la parte baja, también para estabilizar entonces la tasa de cambio. En cuanto a WTI, tenemos el 61, esto ya está lejos. El 61 es la resistencia de corto plazo para desatar la presión de los compradores. Solo rompiendo el 61 podríamos tener rebote a 69, 72, 61 será la resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, ya saben, esto continúa con el cuchillo cayendo. Si bien el panorama de demanda no parece ser tan sombrío como estaba, digamos, como lo pintan, tanta información, tanta noticia, el tema sigue siendo el dólar. El dólar, solo la debilidad del dólar, o sea, solo datos de recuperación de Europa que fortalezcan el euro, podrían ser un detonante para ese rebote. Vamos a ver la próxima semana que tendríamos de noticias importantes. Así que aprovechemos el tiempo, que es viernes. Esto es forexfactory.com. Ahí pueden consultar el calendario económico de casi todo el mundo, por lo menos las economías más importantes. Incluso lo pueden filtrar. Vamos a filtrar solo Europa. Aplicamos ese filtro de Europa. Y tenemos flash de manufactura. Entonces vamos a evaluar servicio y manufactura. La próxima semana tendremos importantes datos el día martes sobre manufactura, sobre IPC, que nos darán señales sobre el crecimiento económico. Así que será una semana para estar muy atentos a Europa y a la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y muy atentos al 61, el precio del petróleo, que sigue siendo la resistencia para el día de hoy para cambiar el sesgo de este activo. El euro sigue en la zona de estabilización, no ha podido definir una tendencia, ha empezado a tener un comportamiento más lateral. Vamos a ver qué pasa con los datos de la próxima semana. Posiblemente hoy tengamos leve sesgo alcista ante el IPP de Estados Unidos, que fue bajo. Falta el sentimiento del consumidor a las 9:55, pero pues no se espera mayor volatilidad en el euro en el día de hoy. Ahora sí, nuestro mercado, fuerte descenso. Ayer el descenso fue explicado sobre todo por este componente cíclico. Recordemos que los múltiplos de esas compañías siguen siendo bastante altos comparados con lo que son las petroleras, y el mercado en cierto modo ha empezado a reconocer el impacto de un menor precio del petróleo sobre el futuro de crecimiento de la economía colombiana. La resistencia de corto plazo, 1435, 1435, el nivel de resistencia para anular la presión bajista y poder dar rebote técnico a 1490. 1435. El problema de los descensos es que, si no sé si han notado que vamos descendiendo las resistencias, o sea que la probabilidad de alcanzar niveles más altos empieza a disminuir. Así que 1435 la resistencia importante. 1435, mientras estemos por debajo de ese nivel, la probabilidad de continuar con descensos continúa. Vamos con las top picks, vamos con Corficol. Hay operación entonces de Grupo Aval, que desea comprarle las acciones de Corficol a su otra filial, que es Occidente. No obstante, la corrección es bajista, los descensos vienen con volumen, eso es importante, descensos con volumen, los ascensos fueron con bajo volumen, pues generaban poca confianza esos últimos ascensos. 39.300, mientras esté por debajo de los 39.300 puede continuar el descenso hacia los 38 y 37.800. 39.300 como la zona de resistencia importante para Corficol para cambiar la tendencia. Por ahora seguimos con Empresa de Energía de Bogotá, que trató de repuntar, pero también, digamos, que generó esa inestabilidad. No hay tendencia bajista, hay un lateral entre 6.50 y 5.50. Posiblemente continúe la oscilación a espera de las ventas. Lo único que sube en el día de hoy, pues no lo único, pero si miramos commodities energéticos, no lo tengo acá, pueden revisar ustedes también en la aplicación de Bloomberg de móviles, está la parte de commodities. Y en términos de gas natural, el gas natural en este momento sube 2.83%, contrario a todo lo que es
relacionado con petróleo que está descendiendo cerca del 2%. Así que el gas continúa con buen desempeño y por eso el comportamiento lateral de Empresa de Energía de Bogotá. Seguimos solo rompiendo algunos de estos niveles, tendría un movimiento más fuerte. La ruptura del 1550 nos llevaría a 1500, la ruptura del 1650 nos llevaría a 1750. Hay entonces mayor dependencia del gas que viene con buena tendencia. Vamos con ISA, sigue ISA, la tercera elegida. La tendencia sigue siendo bajista después de haber roto el nivel de soporte de corto plazo. Ahora el 7780. 7780 la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de los 7780, la presión continúa siendo bajista para ISA. 7780 y tenemos el 8300 como siguiente nivel de resistencia. 7780 la resistencia de corto plazo. Y vamos con financieras, donde la mora continúa creciendo y la inmobiliaria se está haciendo cada vez más fuerte. Así que la tendencia sigue siendo bajista para los bancos. En este caso los 27.800 es el punto clave. Hay que estar muy pendientes de esa mora durante el 2015. 27.800 la resistencia de corto plazo para poder ascender a 27.100 y 26.800. Seguir con la tendencia bajista, incluso siguiente nivel 26.200. Solo superando los 27.800, 27.900 anularíamos un poco el sesgo bajista, pero no cambiaría completamente la tendencia. 27.800, 27.900 la resistencia importante para preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial da vivienda. También mismo escenario, la tendencia claramente es bajista. 27.600 será la resistencia, mientras esté por debajo todavía podemos alcanzar niveles más bajos de 26, 25.200. Entonces es importante los 27.600 como la resistencia para mantener la presión bajista. Creo que la mayoría de activos están en tendencia bajista, solo Empresa de Energía de Bogotá está con algo de comportamiento lateral. Banco de Bogotá, vamos entonces con Banco de Bogotá, acercándose a los 63.400, mientras esté por debajo de los 65.000, aún puede continuar hacia 63.400, 62, 65.000 el nivel de resistencia de la presión bajista, solo rompiendo ese nivel se anularía. Bolsa de valores fuerte gap en el día de ayer, por debajo de los 20.60, la tendencia sigue siendo bajista, rompió el soporte de corto plazo. Mientras esté por debajo de los 20.50, aún puede alcanzar niveles de 19.30 y 19.40. Importante los 20.50 como la zona de resistencia. Celsia también tendencia bajista. Por eso digamos que me entretuve un poco más con el tema fundamental porque por ahora simplemente es tema de resistencias de corto plazo. 5.450, mientras esté por debajo todavía puede continuar hacia niveles de 5.200, en 5.080, mientras esté por debajo de los 5.450. Solo superando el 5.450 podríamos tener un cambio de dirección. Cementos Argos continúa entonces también con tendencia bajista. Recordemos que rompió esta pequeña cuña o banderín, donde los 9.180 serán la resistencia, mientras se mantenga por debajo de los 9.180 aún puede descender hacia los 8.700, 8.500, 9.180 como la zona de resistencia. Cemex Latam Holding, la resistencia son 15.500, hasta que no rompa 15.500 la presión puede continuar hacia niveles de soporte de 14.500 y 14.000. 15.500 la resistencia de corto plazo para anular la tendencia bajista. Canacol, aparecen compradores en el día de ayer, apoyo ceñido alcista, no obstante el precio del petróleo no ha ayudado. Se estrelló contra los 3.700, 3.500. Solo pasando los 3.700, este tipo de novela que se llama martillo invertido permitiría a los compradores llegar el gap hasta los 4.600. Mientras no pase los 3.700, aún puede continuar con algo de descensos. No obstante, pese a la caída del precio del petróleo, no se descarta que las petroleras empiecen a encontrar algo de soporte simplemente por valoraciones muy atractivas. Recuerden que los múltiplos de las petroleras han descendido a niveles incluso de 4 veces la utilidad contra los múltiplos de las compañías cíclicas que continúan 16, 20, 30 en algunos casos. Así que estamos en ese ajuste de presión bajista para cíclicas y posible freno en la caída para las petroleras. Es el escenario más probable con el que podríamos terminar la semana. Solo superando el 3.700 se daría el rebote, de lo contrario puede darse este escenario de estabilización o leves descensos. Pero se espera que la volatilidad disminuya un poco para las petroleras. Vamos con concreto, que sigue 1.400 contra 1.500. Si llegamos a romper los 1.400 podríamos tener un descenso adicional hacia los 1.350. En cuanto a Corficol, continúa la tendencia bajista hasta no romper los 39. Bueno, eso ya lo habíamos analizado. Continúa la tendencia bajista y
pero no sé si dije la resistencia a corto plazo 39.100 a los 39.200. Vamos a dejarla según esta gráfica. Ecopetrol, cambio de presidente, apoyo ceñido un poquito de freno. También valoración muy atractiva, pese al descenso en el precio del petróleo. Esto puede hacer que empecemos a tener una estabilidad o caídas menos volátiles. Solo rompiendo el 1960, vamos a dejar el 1960, podría generar un rebote un poco más fuerte hacia los 2100, 2200. Importante los 1980. De lo contrario, no se descarta algo de presencia de compradores en zonas de mínimos de este activo. Construcciones El Cóndor desciende el día de ayer, sigue 1700, 1500, abre ahora, estaba 1600, si lo hubiera aguantado podría llegar, pero ahora sigue 1700 contra 1500. En cantes de empresas de telecomunicaciones, el petróleo, mientras hablamos, continúa con descenso a 58.40 y el euro se mantiene en 24.53. Genca, hasta que no supere los 12.40, la tendencia continuaría siendo bajista. Atención al 12.40. ETB, 500 contra 450, ¿será que ampliamos este rango? No tiene parte de componente cíclico, otro no tan cíclico y tampoco tiene mucha liquidez, lo cual hace que estas velas no nos permiten definir una tendencia clara en el momento. Éxito, recordemos el aumento en inflación, aumento en mora en los bancos, 25.200 como la resistencia. Mientras estemos por debajo de los 25.200, el descenso podría continuar hacia niveles de 24.000, 25.200. Solo superando 25.200 podremos corregir hacia 26.900. La tendencia también continúa siendo bajista. Grupo Argos, la resistencia de corto plazo ha logrado aguantar los 19, pero se acerca, si rompe iríamos hacia la zona de los 18, solo superando los 19.800, 19.800, solo superando 19.800 podría volver a la zona de los 21, 19.800 la resistencia importante. Grupo Aval, 1290, entonces por debajo de los 1290, aún puede continuar hacia 1250, 1230, solo superando 1290 habría posibilidad de rebote a 1350. Grupo Sura, ya tiene que definir, bueno, ya la definió, rompió a la baja, 39.600, así que el 39.700 queda como resistencia. Mientras esté por debajo de 39.700, puede generar descensos a 37.500, 36. Importantes los 39.700 para Grupo Sura. Vamos con el Sagen, 2.760. Si rompe 2.760, el descenso puede ser hacia los 2.600. Solo superando 2.830 cambia la resistencia a corto plazo, podría anular la presión bajista. 2.830 la resistencia de corto plazo. Nutresa, en este caso los 27, el descenso no ha sido tan fuerte para Nutresa porque no es un componente tan cíclico ese alimento. Recuerden, también tiene inversiones en el exterior y esas inversiones están en dólares, así que las inversiones en el exterior le estarán reportando algo adicional. Eso también puede apoyar a Semargos un poco. Así que, importante, los 27. Si supera 27, puede anular la presión bajista hacia los 28.200. Mientras se mantenga por debajo de los 27, aún podemos descender hacia los niveles de 25.600. Importante los 27, algo de menor volatilidad en las caídas para Nutresa, aunque también su endeudamiento ha venido subiendo. Importante los 27, eso nos dejará un poco más claro el panorama fundamental. Preferencial Aval, fuerte descenso, 1290, 1300 la resistencia, lo que era soporte ahora resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún podemos ir hacia los 1230, solo superando los 1300 volveríamos a la zona de 1350 como escenario probable. Preferencial Carvajal Empaques, no ha marcado precio desde el 30, preferencial Cementos Argos, los 9000. Rompe 9000, así que mientras esté por debajo de los 9000 aún puede buscar 8500. Solo superando los 9000 podría volver a buscar los 9500. 9000 será la resistencia a corto plazo para este activo. Preferencial Grupo Argos, resolviendo un poco la indecisión. Ahora los 19300 queda como resistencia. Mientras esté por debajo de 19300 aún puede continuar descensos. 18, 17500. Solo superando los 19300 podríamos anular la presión bajista. Viene Pacific Rubiales. Me salté preferencial Avianca. Gracias por la información. Preferencial Avianca Holding, me parecían compradores pero no logran tomar control, nos dejan los 3.300 también como vuelo tipo martillo invertido, solo superando los 3.300 podríamos volver a la zona de los 3.500 en rebote técnico, mientras esté por debajo de esos niveles la presión bajista puede continuar. Vamos con Pacific Rubiales, que uno de ustedes vi por ahí que me da una actualización de firmas internacionales, donde la vi, el tiempo pasó. Deutsche Bank Upgrade sube, mejora la calificación de
de Pacific Rubiales a mantener. Esto básicamente responde a lo que hemos venido hablando de la valoración por múltiplos, valoración relativa. Ya se ha descontado una caída significativa. No encuentra el mercado razones para comprar con fuerza, pero pues ya debería, en teoría, disminuir la presión vendedora. Valoración muy atractiva para lo que son las petroleras con múltiplos muy bajos. Así que si logra superar los 14.800, podría dar un rebote incluso hasta los 18.600. Si no logra pasar los 14.800, el 12.300, 12.400 sigue siendo como soporte y no se descarta posibilidad de estabilización o de rebote en medio de valoraciones muy atractivas que ya incluso está generando que entidades internacionales también cambien las recomendaciones. Múltiplos son bastante bajos, se ha descontado gran parte de toda la caída del petróleo, incluso más caída de lo que tenemos precio actual del petróleo, como vimos con algún ejemplo en la capacitación de flujo de caja libre de la firma. Seguimos con Terpel, fuerte descenso, poca liquidez, mientras esté por debajo de los 17, 16.100 a nivel, continúa la tendencia bajista para el activo, solo que no hay una liquidez significativa. Terminamos con Valorem, que sigue en 3.80, si llega a romper el 3.75, el descenso puede ser al 3.60, 3.75 el nivel importante. Así que en términos generales, importante desde hoy y la próxima semana, si el dólar se debilita, puede darle soporte al petróleo. El gran movimiento del petróleo ha sido la fortaleza del dólar. El IPP nos da algo de esperanza de generar ese movimiento para la próxima semana. Ya lo miraremos con el IPP. Recordemos que de todos modos la caída en el precio del petróleo disminuye de forma considerable la inflación en la mayoría de países. El nuestro no aplica porque la devaluación ha compensado la caída en el precio de los combustibles. Mercado local bajo presión bajista, atentos a las resistencias de corto plazo, serán los únicos indicadores que nos permitan decir cuándo el cuchillo cayendo logra terminar y podemos tener pie para un rebote técnico como el escenario más probable por ahora. Vamos con las preguntas. ¿Por qué cayó tanto preferencia del grupo Argos y la vivienda? Recuerden que ahora las petroleras descendieron, las demás de componente cíclico vienen con múltiplos muy altos que deberían ajustar a la nueva perspectiva de crecimiento de la economía de 2015 y pues vamos a agregar un poco el aumento en la tasa de crecimiento de la mora, sobre todo en tema del mercado inmobiliario. Bueno, acá me piden los links de las páginas en nuestro Twitter, @correvaletr, se las vamos a enviar, en unos minutos estarán recibiendo esa información. Vamos con ¿qué significa están destruyendo unidades del Colcap? Resulta que en el proceso de creación de los ETF, que es el Colcap es un ETF, ellos pueden crear o destruir unidades según lo que es la demanda y la oferta. El ETF tiene, o iShares cuando crea su ETF tiene una cantidad de unidades, dice, bueno, hay tantas unidades. Si supongamos que las personas quieren comprar más acciones, quieren comprar Colcap porque ven que va para arriba, pero no hay suficientes unidades en el mercado, los inversionistas las tienen, ellos pueden crearlas, toman los 20 activos del Colcap y los empaquetan y venden esas unidades. En el caso que la oferta aumente y supere claramente la demanda, ellos pueden empezar a destruir unidades, que simplemente es disminuir la cantidad de unidades que circulan, digamos acciones que circulan del Colcap, y las destruyen vendiendo sus componentes. Ellos pueden también cambiar la cantidad de unidades en circulación en términos de los ETF. Si Banrepública puede tener una parte de la subida del dólar, ¿por qué no se decide a vender las compras? Tendrá que hacerlo, de hecho hay unas subastas de estabilización que se desatan cuando la TRM supera, creo que es el 4,5% del promedio móvil de los últimos 20 días. Tengo que revisar muy bien ese 4,5%. Tengo en la memoria hace mucho que no veo esa cifra, porque hace años que no veíamos un ascenso tan fuerte en el dólar. Porque si el gas tiene mejor desempeño y Canacol tiene contratos buenos de gas para 2015, el mercado no reconoce este hecho. La simple correlación del mercado con la totalidad de petroleras. Digamos que cuando estamos en estos movimientos, el mercado, como diría Benjamin Graham, es esquizofrénico, no fundamental, simplemente toma la correlación con el resto de mercados. Ya miraremos cuando conozcamos los resultados si efectivamente su participación de gas le permitió aguantar un poco mejor esta caída en el precio del petróleo. ¿Cómo Canacol tiene el 25% de sus ingresos por gas? La estabilidad del gas lo pone en mejor condición de las demás petroleras. En teoría debería ser así. Recuerden que en las utilidades depende de lo que se venda. Colombia no está como en 2008 para que las acciones caigan así. ¿Qué puede estar pasando aparte del petróleo? Es simplemente movimientos de flujos internacionales. De hecho, las acciones en 2008 estaban mucho más baratas, pero sí la perspectiva a futuro se complica un poco más.
Porque en 2008 los que estaban mal eran ellos, Estados Unidos, Europa. Ellos bajaron tasas y ese capital vino hacia nuestras economías. Nosotros estábamos en crecimiento y bueno, digamos que el nivel de endeudamiento no tan alto. Pero como vimos en la presentación de mercado financiero, desde 2012 la mora está empezando a subir. Y esto pues ha colocado un poco de cautela en términos de los inversionistas. El punto es qué tan bueno va a ser ese 2015 con este panorama que tenemos hoy en día. ¿Cómo puedo consultar información de entrada y salida de capitales en la BBC? Informes mensuales en la BBC, la parte de mercado local, busca informes bursátiles. Ahí está el informe mensual, de ahí se puede sacar el compradores netos y el vendedores netos, informes que también publica la firma. Ese es un informe mensual. El RSI y el MACD están demasiado bajos. ¿Hasta cuándo puede llegar un MACD y un RSI? Recuerden que la sobreventa no es necesariamente una señal de que ya el mercado tiene que rebotar, sino que están con el pie en el acelerador en la venta. Estamos sobrevendidos. De hecho, un mercado puede durar sobrevendido mucho tiempo. No es una señal muy confiable en términos de tendencia. En este caso, cuando estamos en cuchillo cayendo, las velas pueden apoyarnos un poco más las valoraciones por múltiplos pueden llegar a ser interesantes. Si la preferencial de Argos ya rompió los 19 y llegó a 18.500, significa que la ordinaria también lo haría. Es probable, atentos igual a las resistencias de corto plazo. Mientras estemos por debajo de esos niveles, eso puede suceder. Las inversiones de Semargos en dólares le pueden ayudar a caer menos. Podría ser importante la diferencia en cambio, más los ingresos pueden apoyarlo y Estados Unidos, digamos, que le ha reportado mejora en los ingresos. Eso puede mitigar un poco el impacto del mercado local. Me parece que esas calificadoras como Touchbank y UBS son una grosería, todos los días cambian sus precios objetivos, vuelvo e insisto. Sí, por eso mejor es confiar en términos de los técnicos, en el corto plazo es mucho más efectivo el estar pendiente de la tendencia del mercado. Recuerden que la tendencia es nuestra amiga. ¿Cómo tomará el mercado la noticia de que el nuevo presidente de Ecopetrol ya no se ha nombrado a dedo, sino por una firma cazatalentos? Yo creo que más el tema del presidente sigue siendo el tema del petróleo y en este momento estaría jugando más el tema de múltiplos bajos para las petroleras. Generemos un escenario más probable de estabilidad, no tanto de rebote hasta que el petróleo no se mueva con fuerza, sino algo de estabilidad y freno en las caídas. Podría ser el escenario más probable. Entonces, si los múltiplos en Colombia están altos en varias acciones como Grupo Argos y tienen que nivelar por las petroleras, quiere decir que esta acción va a terminar a 15.000. Cuando hay un descenso en acción es probable, no recuerdo exactamente dónde está Grupo Argos. ¿Cuál es Grupo Argos? Vamos con Grupo Argos. Si usamos algo de técnicos, bueno, es que aquí solo está 2010, pero 15.000 no está tan lejos, digamos que no es descabellado si la coyuntura continúa deteriorándose. Esta es la zona de soporte más importante, pero digamos que eso es probable mientras estemos bajo la presión bajista. Si ya se llega a anular, disminuiríamos la probabilidad y daríamos paso para un rebote técnico. Importante las resistencias de corto plazo para esos escenarios probables. México anunció la primera licitación petrolera. Bueno, pues ya saben que licitaciones en este caso puedo encontrar pozos, pero será rentable explorar, será rentable producir. Recuerden que lo que evalúan las petroleras es la viabilidad. De hecho, se están enfocando en los negocios que son rentables, disminuyendo también inversiones. Se había dicho que los pozos de LLA 23 de Canacol se estaban mermando significativamente. Después dijeron que era un cierre temporal de válvulas por mantenimiento. ¿Esto es cierto? Bueno, ahí sí no tengo forma de confirmar la veracidad de esta información hasta que no tengamos el próximo actualización de operación, que posiblemente lo conozcamos a mediados de este mes. Ahí sabremos si efectivamente LA va por buen camino o no va por buen camino. Entonces, si vamos para precios de 2008, vamos a terminar en Bancolombia 10.000 Sura 11.000. Eso podría pasar si efectivamente el aumento en la mora continúa, la inflación sigue subiendo y se evidencia desaceleración económica. Es un escenario probable si vamos haciendo seguimiento a los datos económicos. Si Colombia aguanta este remesón de la caída del precio del petróleo y el crecimiento económico no se impacta y la mora en los bancos se estabiliza, se anularía la probabilidad. Pero recuerden que siempre existe una probabilidad según la tendencia. ¿Avianca tiene algún otro fundamental aparte de las entregas de Boeing que justifique la caída? No, simplemente la correlación con el resto del mercado sigue siendo el punto más importante. Bueno, entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo. Recuerden que estamos en escenario de tendencia bajista donde la volatilidad es mucho más alta y el punto clave estará en velas y en resistencias de corto plazo para los rebotes técnicos.
Ya miraremos cuando tengamos más fundamentales que podríamos analizar o cambiar de este panorama. Muy buen día entonces para todos.